Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Muy bien, ¿qué hacemos? Hoy hacemos un montón de cosas. ¿Pero dónde te dejaste las aletas? ¿Las aletas? ¿Por qué? ¿No te gusta cómo voy vestido? No, vas de maravilla, por cierto, pero porque he visto que... Pero esto no es un traje de buceo. No, Tienes razón, es un jersey. no, porque tengo un encuentro especial Ah, después entiendo, y y te me has he vestido como diabólico, entiendo. Bueno, pero... ¿Qué hacemos hoy? Hacemos, puesto que trataremos de deporte, yo sé que tú eres un gran deportista. Ajá. Así que en esta clase veremos cómo se puede tener un físico como el de Anthony. No, anda ya, tío, ¿qué hacemos? No, no es cierto, no es cierto. Hay cantidad de cosas que tenemos que ver muy importantes. Hablaremos de la estructura de las capas de Photoshop, las capas. Las que en inglés se llaman levels. No, atención, esos son los niveles, Ah. ¿vale? Recuerda, los que hemos visto hasta ahora son los niveles que corresponden a los levels en inglés. Sí, Son los ajustes tonales sobre la imagen. sí. De lo que hablaremos hoy son las capas, que en inglés se les llama layers, Ah, que creo que significa capa, ¿no? Corrígeme si me equivoco. sí, exacto, exacto. Y esto significa que en la misma imagen nosotros podemos poner más capas de píxeles, ¿vale? Vale. Imagínalo más o menos como un sándwich, ¿vale? En el que podemos meter más niveles de cosas, digamos. Bien. Contenidos distintos entre sí. Ujú. Y veremos cómo la estructura a capas nos permitirá hacer muchas cosas interesantes. Ajustar la imagen de una manera muy potente y realizar verdaderos fotomontajes. Perfecto. Y luego, ya que eres un apasionado de deporte, te enseñaré una serie de ejemplos en los que haremos correcciones y modificaciones de fotos deportivas. Bien. ¿Ok? Yes. ¿Empezamos? Empecemos. Pero ten cuidado de no mojarme, ¿eh? Anda. Entonces, Anthony, como te decía antes, es posible separar los contenidos de nuestra imagen en varios niveles separados. Vale. Esto nos da la ventaja de poder separar el contenido, ¿vale? Poderlo organizar de manera más eficaz y hacer intervenciones solo sobre una parte de la imagen, ¿vale? Vale. Bueno, a ver un segundo. He abierto este archivo donde vemos la estructura de la que te hablaba antes, ¿vale? Para hacer esto vemos la paleta capas. Aquí la saco fuera, de manera que podamos mirarla. Aunque la imagen parece la imagen de siempre con la que trabajamos, aparte del hecho de que no es fotográfica, sino gráfica, bueno, porque no se realizó a partir de una foto, Sí. podemos ver en realidad cómo ha sido compuesta mirando el panel o paleta capas, ¿vale? Como ves, tenemos 4 de estas capas, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Hay una capa llamada fondo, que es este blanco de aquí, y luego hay estas otras 3 y cada una tiene un elemento que yo he elegido denominar capa 1, capa 2 y capa 3. Vale. En realidad he cometido un error porque siempre es una buena regla la de dar un nombre significativo a las capas. Porque estos nombres los asigna Photoshop en el momento que creamos una nueva capa. ¿Cuál es el problema? Igualmente podría ir bien, ¿o no? Sí, pero lo que pasa es que si tú empiezas a trabajar con una imagen tuya y comienzas a realizar una serie de cambios, a introducir unas cuantas capas, Photoshop da un nombre progresivo, capa 1, capa 2, capa 3. Llegará un momento en el que ya no recordarás qué había en cada capa. Tienes razón. Entonces, si por ejemplo estás haciendo una modificación de la vela de un barco, porque estás trabajando sobre la imagen de una regata, conviene que llames vela a esa capa. Así, cuando la buscas, la encuentras enseguida. Entendido. En este caso, podemos simplemente haciendo un clic en la descripción, en el nombre de la capa, podemos llamarla, por ejemplo, verde. Luego este lo llamamos azul cian. Bueno, llamémoslo azul. ¿Y esto qué es? Decimos magenta. Sí. O lila, ¿cómo quieres llamarlo? Lila. Sí, lila. Vale. Entonces, ya tenemos un nombre significativo que nos permite identificar mejor las varias capas. Y eso no es todo. Bueno, en realidad podemos colocarnos en el interior de una capa, es decir, podemos entrar al interior de una capa y trabajar sobre una capa a la vez. Vale. ¿Vale? Entonces, haciendo clic en la capa que nos interesa, esta se evidencia y así podemos trabajar sobre la capa en la que estamos. ¿Está bien? Pongamos el caso que quisiéramos desplazar el contenido solo de una capa. Podemos empezar por el verde, lo activamos, lo seleccionamos. Entonces, podemos utilizar la herramienta mover, ¿vale? La herramienta mover sirve de hecho para desplazar una parte de imagen al interior de un archivo o a través de más archivos, más documentos. Se puede activar desde la paleta de herramientas, el cuadro de herramientas,
Y como ves, yo empiezo a desplazar el contenido. Si luego paso a la capa azul, entonces esta será la capa activa y la violeta será esta otra de aquí. Aquí no se ve bien, metámosla aquí. Vale. Pero ¿por qué Photoshop nos enseña estas capas? Él en la visualización empieza por la que está más arriba, ¿vale? Y luego, poco a poco, nos enseña las demás que se superponen. Entonces, se debe de decir que hay varios modos para superponer las capas, Sí. ¿vale? Pero hablaremos solo de la manera normal que está indicada aquí. ¿Ves cuántos? ¿Cuántos hay? Pues cada tipo de método producirá efectos distintos. Pero lo que yo quería enseñarte es que puedes cambiar la opacidad de una capa, hacerla no del todo opaca y ligeramente transparente. ¿Ves? De esta manera, reduciendo la opacidad, empieza a verse lo que está por debajo. Esta es pues una característica de las capas. ¿Vale? Puede ser no opacar 100%. Pero también podemos reorganizar la estructura de las capas. En el orden podemos entonces, por ejemplo, desplazar el verde abajo. ¿Lo ves? De esta manera la primera será la azul. ¿Vale? Y luego posicionarlo de nuevo de esta manera. Bueno, esta es una introducción teórica también. Vale. Creo haber sido bastante De breve, hecho, quería pero preguntarte en la práctica para qué sirve. en la práctica tendremos la posibilidad de coger elementos que procedan de imágenes distintas y combinarlos entre sí. ¿Vale? Pues podríamos intervenir solo sobre una parte de la imagen. Bueno, te voy a enseñar Sí. el próximo ejercicio. A ver, Anthony, empecemos con poner en práctica lo que ya hemos visto hace un rato. Yes. Verás que todo te resultará más claro. Aquí está. Esta es una imagen de una regata, ¿vale? No sé si te das cuenta de que hay una dominante levemente azul. Sí. Y tú sabes cómo hacer esta corrección. Hemos visto que podemos eliminar... Utilizamos las curvas. Exacto. Curvas y capas son lo más adecuado para eliminar las dominantes de color. Sí. Vale. La novedad de hoy es que yo haré el ajuste desde el interior de una capa separada. Entonces guardaremos los píxeles de nuestra imagen, tal como son en el original, y a este superpondremos una capa de ajuste. Vale. ¿Vale? Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos ir a buscar en el menú capa, nueva capa de ajuste, Ujú. y hay un listado de todo lo que podemos poner como capa de ajuste, o también, mucho más cómodamente, accediendo a la paleta capas, está este botoncito que activa la misma función. Entonces vamos a buscar la capa de las curvas. Ah, aquí están las mismas entradas de antes. Exacto. Entonces, quiero que te des cuenta de una cosa. ¿Qué ha ocurrido? Photoshop ha creado una nueva capa, que es nuestra capa de ajuste. Sí. Entonces, no contiene píxeles, sino las informaciones sobre esta herramienta, que luego se aplicarán a las curvas. Vale. ¿Vale? Entonces, realizamos esta operación. Sí. Eliminamos la dominante. Bueno, debemos movernos al canal del azul e intentar de eliminar esta presencia de azul que hay a su alrededor. Bueno, ¿cómo se hace? Se coge más o menos aquí, hacemos el ajuste a ojo, lo ves que si yo arrastro abajo, se aumenta todo, se hace azul, Sí. ¿ves? Si al revés bajo de este lado, Se ve. lo notas sobre todo en las zonas de la luz baja, de las luces bajas a la sombra, que antes estaban muy coloreadas de azul, ahora son más neutras, ¿vale? Pero también aquí, en la vela que debería ser blanca y en el casco, ves que hay una diferencia, ¿vale? Entonces, decimos que hemos realizado esta corrección y confirmamos. Vale, entonces tenemos a nuestra imagen ajustada. Pero podemos también activar o desactivar la capa de ajuste, ¿lo ves? Pues la corrección puede activarse o desactivarse, ¿bien? La ventaja de todo esto es que quizás ahora, una vez que hemos terminado las obras, nos damos cuenta que queremos hacer otra modificación, ¿vale? Sí. Por ejemplo, decimos, vale, está bien, pero es un poco oscura. En lugar de hacer dos veces el mismo ajuste, podemos volver a abrir el panel curvas. Y ya, como ves, la herramienta guarda el último ajuste que hemos realizado. Sí. Entonces podemos decidir que quizás esa corrección ya no era la correcta y la podemos retocar ya que la tenemos en memoria, o más sencillo aún, seguimos adelante en nuestro trabajo. Entonces, estando aquí en el canal compuesto, vamos un poco a mejorar el tono aclarando un poco la imagen, que se hace más luminosa. ¿Vale? Y esto solo es el principio. Ten presente que todos los retoques profesionales se hacen con este sistema, ¿vale? Porque es posible intervenir de un modo selectivo sobre la imagen y dejar la calidad muy alta.
Bien. Vale, ¿ves este helicóptero aquí? ¿Qué hacemos? ¿Lo eliminamos? Sí, con el, espera, ¿cómo se llama? Tampón de clonar. Bien, bien. Hay unas herramientas de corrección que son el pincel corrector y el tampón de clonar. Pero ya que estamos hablando de la imagen dividida en capas, aquí también yo quiero trabajar una capa separada. Hmm. Pues guardaré las correcciones separadas de los píxeles de la imagen original. Bien, ¿qué hago ahora? Me pongo sobre el fondo, voy a crear una nueva capa, que es esta de aquí. Mira, apago todas las demás. Esto de aquí significa que es una capa transparente, ¿no? Esta especie de ajedrez representa los píxeles transparentes. Y luego me posiciono sobre capa 1, a la que hemos dicho que deberíamos darle siempre un nombre. Sí. Entonces la podemos llamar corrección. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el helicóptero. Y nos quedamos aquí, en la capa corrección. Estamos en el lugar correcto, ¿ves? Seleccionamos el tampón de clonar, como dijiste, y ves que hay toda una serie de opciones, ¿vale? Hay que tener cuidado en decir a Photoshop dónde tiene que ir a trabajar. Porque ves que aquí hay este menú emergente, nos dice de dónde cojo los píxeles a muestrear. La primera entrada nos dice que los voy a coger solo de la capa actual. Sí. O también podría decir desde la capa actual y la inferior. O también desde todas. Yo diría todas. Así estamos seguros de que él coja los píxeles no importando dónde los encuentre. Bien, hemos seleccionado todas. Ahora podemos clonar. Debemos muestrear en un área que sea de una tonalidad parecida a la del cielo que haya al alrededor. Sí. Vale, entonces quizás esta zona vaya bien. Pero atención que ocurre algo. Mira aquí. Alt, clic. Voy a clonar. Pero como ves hay algún... No es de lo mejor. No es de lo mejor, porque cuando hay las capas de ajuste activas, para no tener estos problemas es necesario activar la opción que está aquí, ¿vale? Pues sea de esta manera, se ignoran las capas de ajuste durante la clonación y te voy a enseñar que el resultado seguramente será mejor. Entonces, control Alt Z, Sí. anulamos y ahí vuelve a aparecer el helicóptero. Y entonces hacemos de nuevo la corrección. Y ahora ya no es visible, Bueno, ¿vale? fantástico. Bueno, aquí abajo hay también... ¿Qué es esto? Un escollo, un casco, no se entiende, ¿verdad? No lo sé. Bueno, pero nos molesta. Sí. Lo vamos a eliminar. ¿Qué hacemos? Alt. Vamos a coger el barquito que está aquí y empezamos a dibujar. ¿Te parece? Aquí hemos hecho... Ahora si hubiésemos realizado la corrección que todavía es inexacta en la misma capa, la única manera de solucionar las cosas sería, como decir, anular lo que hemos hecho y volverlo a hacer. Sí. Pero nosotros ahora tenemos la gran ventaja de que estamos trabajando en una capa separada. ¿Ves? Entonces la imagen original no se ha tocado. Pues, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, así, rápidamente, podemos coger la herramienta borrador, por ejemplo, y podemos ir eliminando los píxeles en exceso, ya que siempre tenemos al fondo detrás, que es el correcto, ¿ves? Vale, pero se ve todavía ese trocito allá, ahora. Un poco sí. Pues por ejemplo, podemos hacer una pequeña selección. Cortamos los píxeles, control X. Sí. Y los metemos en otra capa separada más. ¿Vale? Están aquí, ¿los ves? Ah, sí. Así los desvinculamos del helicóptero y los llamamos barquitos. Vale. A este punto utilizamos la herramienta mover y nos metemos aquí. Ah, ¿Sí? Luego, claramente, se debe hacer un trabajo más exacto. ¿Ves? También podemos utilizar las teclas y las flechas para mover. Y eliminar lo que no nos interesa.
Aquí está. Bien. Todo esto es posible porque estamos trabajando sobre capas separadas, ¿vale? Entonces podemos hacer independientes las varias selecciones de la imagen. Entonces, recapitulando, hemos podido conservar el fondo así como estaba, el original, entonces lo podemos mirar como estaba al principio. Luego puedo activar una sola capa apagando todas las demás. Pulsando este ojo de aquí, Alt-Clic, ¿lo ves? Vale. Activo solo esta es nuestra imagen original, que estaba un poco azul y un poco oscura. Luego hemos puesto los barquitos que están aquí, hemos eliminado el helicóptero y hemos hecho una corrección. ¿Vale? Perfecto. Entonces, Anthony, ¿estás listo? Listísimo. Vamos. Bien, en esta clase te enseñaré cómo realizar unos cambios selectivos solo sobre una área de la imagen. Por ejemplo, podríamos decidir hacer girar un poco mejor estas ruedas, Ah, sí. dar un poco de verf y luego haremos un poco de barrido digital. Así. Exacto. Luego te enseñaré cómo utilizar el pincel de historia. ¿Estás listo? Listo. Vamos. Bueno, lo primero ver qué es una selección. Decimos que en lugar de intervenir sobre toda la imagen, intervenimos solo sobre una área. ¿Vale? Ponemos un ejemplo. Estos son los elementos de selección, ¿vale? Cogemos, por ejemplo, la herramienta marco rectangular. Entonces, si arrastramos en la pantalla, vemos esta línea punteada. Vamos a intentar comprender un poco lo que representa. Vale. Vale, cogemos un pincel y damos un color. Quizás le damos un color rojo, que es lo más visible. Bueno, si voy a pintar encima de la imagen, ¿ves lo que ocurre? Sí. ¿Qué ha pasado? Con la herramienta de selección rectangular hemos seleccionado y entonces activado solo los píxeles en el interior de este marco. En esta área podemos hacer unas modificaciones y entonces estamos excluyendo todo lo demás. Todo lo demás. Un poco como cuando luego pintas en casa, ¿qué haces? Pintas las paredes y para no ensuciar las ventanas pones, qué sé, una cinta adhesiva. Exacto, sí. La selección es nuestra cinta adhesiva, ¿vale? Vale. Nos evita tener que acabar haciendo daños en zonas que digamos queremos dejar tal y como son. Vale. Bueno, entonces cancelamos, deseleccionamos. A ver, este es el panel de la selección, ¿vale? Si quieres eliminar una selección puedes ir a deseleccionar, pero también se utiliza el teclado Control D. Vale. Bien. En este caso yo tenía pensado cambiar el movimiento de las ruedas, porque han sido paradas por un tiempo muy rápido Sí. del obturador. Entonces quisiera antes aislar una rueda y luego hacer la corrección. Entonces, ya que la rueda es redonda, puedo utilizar la herramienta marco elíptico. Bien, ¿cómo se utiliza? Pues mira, arrastrando en diagonal, trazo un círculo que puedo hacer más elíptico, más aplastado, tanto en vertical como en horizontal. Entonces siempre voy arrastrando el ratón. Sin dejar al ratón, si presiono la barra espaciadora, puedo mover mi círculo donde quiera. Entonces, en este caso, podría bien posicionarme en esta zona. Dejar la barra espaciadora, ¿ves? Y coger el área que me interesa. ¿Qué te parece? Sí. A este punto he seleccionado la parte interior de la rueda a la que quiero aplicar un efecto de movimiento. ¿Dónde lo encuentro? Filtro, desenfocar, desenfoque radial. Sí. Aquí estamos. Bien, es un filtro muy sencillo, ¿vale? Y nos puede dar tanto el efecto de zoom como el efecto de rotación. Aquí debajo puedes ajustar la calidad del efecto. Puede ser muy rápido o al revés, de buena calidad o aún mejor. Nosotros siempre tomamos el mejor. Y este factor nos dice simplemente cómo será de fuerte el desenfoque. Sí. ¿Sí? El desenfoque radial.
Intentemos guardar este valor. A ver qué es lo que pasa. A ver qué es lo que pasa, ¿vale? Wow. Deselecciono, control D. Y ya ves la rueda que ha tenido este efecto. Pero aquí hay algo más. Sí, ¿Ves? es cierto. El amortiguador no debería girar. Bueno, lo miramos después. Aplicamos la misma corrección también a la rueda trasera. Entonces arrastro, creo el círculo, ¿ves? Barra espaciadora, me desplazo donde quiero, dejo la barra espaciadora. Vale. Ahora puedo ir al menú de antes, filtro, desenfocar, desenfoque radial. O bien, si tengo que utilizar el filtro que utilicé la última vez, puedo ir al menú filtro y ya ves que el último filtro ya está presente aquí, Ah, sí. en el menú. Entonces hago control F, o bien utilizo este valor, ¿vale? Ujú. Control D, entonces tenemos el efecto movimiento sobre las dos ruedas, ¿vale? Tenemos el problema del cárter y del amortiguador. Sí. ¿Cómo Entonces- lo hacemos? Entonces, por como hemos impostado el trabajo, tenemos este camino posible. ¿Te acuerdas que hemos hablado de la historia? La historia está hecha para volver atrás cuando hemos realizado unas operaciones. Podemos volver atrás de todas las operaciones que hemos realizado. Haciendo control alt Z. O hay también una cosa mucho más refinada que se llama pincel de historia. Te enseño cómo funciona. Entonces, estamos aquí de vuelta con el cambio realizado y vamos a seleccionar la capa en la que trabajará el pincel, ¿vale? Lo tendrás más claro cuando lo veamos luego. Bien. Pues como ves, hemos realizado los dos desenfoques. Busquémoslos. Este es el primero, ¿ves? Y este es el segundo. Ujú. Entonces, marcamos la impostación del pincel de historia justo antes del desenfoque puro. Ujú. El pincel de historia está aquí. Lo he seleccionado. Vale. Si yo pinto con el pincel de historia, las zonas que pinto se les devolverán a la capa que he seleccionado aquí. Ah. O sea, antes de realizar el desenfoque. Ujú. Pues es justamente lo que nos hacía falta. Si yo voy a pintar aquí, en el cárter, Wow. en el amortiguador, ya está. Solo hemos hecho girar las ruedas. ¿Mm? También te había prometido el barrido, ¿te acuerdas? Sí. Vamos siempre en filtro. Desenfocar. Desenfoque de movimiento. Sí. Muy bien, mira lo que ha pasado. De esta manera podemos seleccionar un ángulo en que hay dirección del movimiento. Podría ser un poco inclinado hacia arriba, recto, como quieras, total. Depende de la dirección que quieras darle al movimiento. Decimos esta vez que queremos tenerlo horizontal. De esta manera puedes aumentar la distancia. ¿Ves? Muy desenfocado, poco desenfocado. Vale. Ahora fijémonos solo sobre el paisaje, digamos. Sí. Y digamos que nos podemos conformar con este barrido mínimo. Tenemos el problema de antes. Sí, de hecho está todo desenfocado. Está todo desenfocado. Pues con el mismo sistema de antes y con un poco más de paciencia, vamos a seleccionar la fuente del pincel de historia antes del desenfoque de movimiento. Y luego nos pasa que entonces, en realidad que esté un poco de movido es simpático, ¿no? En la espalda del motorista, quizás. Esta es una elección que puedes hacer. Se podría también simular que está un poco movido levemente. Eso, en las zonas más grandes, puedes también utilizar un pincel más grande, como puntas. También puedes ir rápidamente. Pero luego debes acordarte de utilizar un pincel pequeño. Aquí volvemos al cárter. Ah, no, lo hemos hecho 2 veces. Ahí está. Solo tengo una cosa que decir. ¿Qué cosa? Wow.
De verdad. Y esta es nuestra panorámica. Bonita, Fantástico, de verdad. ¿no? Pero ¿a dónde es que debes ir esta noche? No me entendí. ¿A nadar? No. Nos encontramos con unos amigos para hablar de la próxima temporada. Ah, vaya. Sí, de Carlin. No me invitas nunca. Bueno. Tú también puedes venir. No, yo me quedo aquí y miro al ordenador. Luego hablamos también de... Igual te puedo dar incluso unas clases de... ¿Dices? Sí. Vamos al gimnasio. ¿Por qué? Dices que me hace falta. Va, no, pero igual podría ser una cosa simpática. Igual sí. Anthony, hablando de deporte, Yes. aquí está la foto de la saltadora. Ujú. Y utilizaré esta foto para enseñarte unas cositas. Entonces seguimos hablando de selección. Vale. Bueno, como puedes ver, esta imagen tiene un fondo de un color muy uniforme. Detrás de la chica, que es el agua de la piscina. Supuestamente. Para realizar una selección de este tipo podemos utilizar la varita mágica. ¿Vale? Herramienta que decimos que es muy limitada, pero podemos utilizarla para aplicaciones no súper ¿Y profesionales. qué hace? La herramienta varita mágica, de hecho, no tiene nada de mágico. Nosotros hacemos clic en una área de la pantalla Ah, y ella coge aquel color de la muestra en el punto en que hemos presionado y sí. encuentra los colores parecidos a su alrededor, Ah. ¿vale? Parecidos, pero no solo ese color, sino también unos colores que se alejan levemente de esa tonalidad. Te enseño un poco más. Vale. Entonces deseleccionamos la selección con control D y cambiamos la opción tolerancia. ¿Te parece? Así pues, si la bajamos, tipo 10, verás que la área seleccionada es mucho más pequeña. Ah. Mientras que si la hacemos más grande, el área seleccionada será más grande. ¿Y cómo hacemos para saber qué valor he seleccionado? Bueno, Photoshop nos propone en principio un valor de 32, ¿vale? Ah. Que es un valor medio, decimos. Podemos empezar a hacer clic y según la naturaleza de tu imagen podrás ver qué es mejor hacer y qué no. Vale. Pero no pienses que tienes que hacer un clic y ya está. En realidad puedes hacer más de uno y las herramientas de selección se combinan entre sí. Ujú. Pero en este caso, ¿qué estamos intentando hacer con el agua? Estamos intentando aislar a una saltadora del fondo. Ah, Tan solo queremos coger a ella ok. o solo al agua. Entonces, en el ejercicio anterior teníamos una forma más o menos geométrica porque eran las ruedas de la moto y por eso hemos utilizado la selección circular. En este momento en el que no hay una forma geométrica tan fuerte, podemos en cambio utilizar otra propiedad que es la del color de la parte a seleccionar y podemos utilizarla como ayuda para realizar la selección. Entonces, tolerancia 32. Hacemos el primer clic y ves que gran parte de la imagen está seleccionada. ¿Qué hago? En lugar de ir siempre haciendo selecciones ex novo, que se sustituyen a las antecedentes, puedo decirle a Photoshop que añada, ¿ves?, a la selección que ya existe, la que haré en un segundo momento. Por tanto, añadir a selección, ¿ves? Bien. ¿Qué pasa ahora? ¿Ves todas estas manchas coloreadas? Sí. De hecho, están aisladas. ¿Ves? Así que Photoshop cada vez añade una más. Hay una manera para hacer selecciones cromáticas del mismo tipo, aunque no estén todas en el mismo lugar. Pues yo podría seleccionar todas las manchitas azules que hay, eliminando esta opción, la llamada contiguo. Los contiguos son colores parecidos que están cercanos. Los no contiguos son colores parecidos que se encuentran donde quiera que sea en la imagen. Bien, si yo selecciono esta área, ahora, ¿ves? Todos los colores parecidos desaparecerán. ¿Ves? Como te decía, podemos utilizar esta herramienta en combinación con otra. Por ejemplo, activamos la selección elíptica. Ponemos la opción añadir a selección. Aquí arriba, ¿ves? De manera que no se va a sustituir a la selección de antes. Y hacemos un círculo aquí. ¿Ves? De esta manera, Photoshop adjunta a la selección. Así es más simple. De hecho, estas zonas son muy sencillas porque ya hemos seleccionado la parte más difícil, que es el color del borde de la saltadora. Y aquí estamos. Te anticipo que en las próximas lecciones veremos la herramienta perfeccionar borde, porque la fase siguiente a la selección es la de refinar, es decir, perfeccionar. Por ahora nos contentamos con una selección tosca. ¿Recuerdas que te hablé de las capas de ajuste? Sí. Ahora te había dicho que son herramientas muy potentes, ¿vale? Ahora te enseño por qué. ¿Estás listo? Bien, nosotros queremos hacer un ajuste, solo por ejemplo del agua. Queremos cambiar algo, por ejemplo,
queremos cambiar el color o la tonalidad. Vale. Entonces vamos a utilizar una capa de ajuste. Bien, cogemos, por ejemplo, tono saturación, que luego examinaremos más detalladamente en las próximas lecciones. Mira lo que hago ahora. Mira lo que hago ahora. Por ejemplo, puedo decidir cambiar el color del agua, Ujú. pero solo sobre el agua. Sí. ¿Qué ha pasado? Mira, esto es mi nivel de ajuste, que solo ha intervenido en la parte seleccionada. Ujú. ¿Ves? Esta cosa de aquí, que se le llama máscara de capa, es esa famosa cinta adhesiva que ponemos cuando pintamos las paredes de casa para no ensuciarlas. De este modo hemos aislado a la saltadora que hemos dejado con sus colores originales y luego hemos aplicado el ajuste solo sobre el color que está en el fondo, detrás. ¿Está todo claro? Sí. Bien, entonces esto puedes hacerlo solo con las capas de ajuste. Vale. Vale, pero cancelamos. Volvemos a nuestra saltadora y decidimos realizar, por ejemplo, un simple desenfoque del fondo. Ok, pues hacemos filtro, desenfocar y damos justo un desenfoque muy... vale. Aquí está. Bien, este desenfoque tan fuerte, de hecho, va a generar un efecto que es poco realista, pero es más gráfico quizás, ¿no? No, pero es bonito y de hecho se me van ocurriendo unas ideas. ¿Sí? Sí. Ahora te enseño en qué vamos a convertir esta imagen. Bien. Bien. En tu opinión, ¿qué podríamos hacer con esta imagen? Yo digo que esta me parece la portada de una revista. Anda, entonces inventemos este periódico, quizás de saltos. Estoy en ello. Todos saltos. ¿Te gusta? ¿No? No. Bueno, lo utilizamos igualmente, no es que... Lo importante es comprender cómo funciona la herramienta texto. Lo encontramos aquí. ¿Ves esta T que está por texto? Ujú. Cuando yo selecciono la herramienta, ves que tenemos una serie de ajustes. Primera cosa, tenemos la familia de fuentes, ¿vale? Este menú nos hace ver a todos las fuentes que existen en nuestro sistema. Claramente, las fuentes se pueden integrar en el sistema operativo. Hay varias disponibles gratuitamente en Internet o para exigencias profesionales. Se pueden también comprar en librerías de fuentes. Vale. Para nuestro periódico yo utilizaría igual esta, el Impact, ¿vale? Bien, ¿cómo funciona? Este es el tamaño, ¿lo ves? Podemos especificarlo. Ujú. Así que tenemos la familia de fuentes, el tamaño y el color. Vale, cambiemos el color. Así que está el Blanco. actual, configurar color, un buen color blanco. Ahora hay un texto bastante pequeño. Hago clic y escribimos el título. Ujú. Bien, todos saltos. ¿Está bien así? Fantástico, se ve clarísimamente. Un poco pequeño, quizás. Entonces, para Sí. cambiar el tamaño de la fuente, debemos acordarnos de seleccionar el texto. Eso se puede hacer de dos maneras. O arrastramos el puntero aquí y Ujú. ves que se selecciona el texto. Para evidenciarlo todo. Un poco como en los programas de Word. procesamiento. O también podemos ir a la paleta capas. Y ocurre algo nuevo. Hay una capa totalmente nueva. Sí, no es una capa de píxeles, sino una capa de texto. Puesto que no se trata de un nivel de píxeles, sino de un nivel vectorial, siempre podemos modificar el tamaño de nuestra gráfica. Vale. Pues te decía, para seleccionar es suficiente hacer doble clic Ah. sobre la capa. Entonces puedes arrastrar con el ratón en el texto o pasar a la capa que te interesa y hacer un doble clic. Cuidado que en este caso el nombre de la capa está asociado automáticamente al texto que estamos escribiendo. Ujú. Entonces, en el caso de que tengamos más capas de texto, es muy cómodo porque ya encontramos lo que nos interesa. De todos modos, debemos ampliarlo. Entonces, ¿tú qué aconsejas? Yo diría que 36. ¿36? Pero sabes que eres demasiado optimista. 36 todavía es poco. Intentemos... ¿Probamos 85? ¿Qué dices? Sí. Sí. Puede ir bien, ¿no? Entonces mira lo que ocurre. Cuando me pongo con el ratón en correspondencia con el texto, entonces el puntero del ratón se vuelve este símbolo, Sí. que representa el hecho de que si yo hago clic,
puedo modificar el texto, pero si yo me pongo en el exterior, ya ves que el puntero del ratón se transforma en la herramienta mover de modo automático. Así puedo recolocar el texto también en este mismo momento. Ujú. Y entonces igual decido hacerlo aún un poco más grande. 90. El texto ya está seleccionado y voy aquí a la T, porque quiero empezar mejor con una mayúscula. Ujú. ¿Mejor así? Pero también la otra. ¿También la otra? No. 85. 85. 85, volvemos atrás. Entonces seleccionamos todo y volvemos a 85. Mejor. Vale. Vale, me ha gustado tu consejo de poner en mayúsculas también saltos. Gracias. De verdad, como siempre, tomo en consideración todo lo que tú dices. Gracias. Bien, alineamos. Eres simpático, ¿sabes? Tú no me invitaste con tus amigos y entonces voy a vengarme de esto. Te he invitado esta noche, anda. Sí, sí, pero después. Quiero enseñarte un par de cosas. Vale, Hmm. primeramente quizás aquí podemos poner un subtítulo, ¿vale? Sí. Entonces salimos de la capa y ponemos una más. Entonces escribimos siempre Impact, pero más pequeño, color rojo. Y escribimos Yo no soy deportista, que se escribe Los campeones de 2008. ¿Te gusta? Todos los campeones, no, los campeones de 2008. Y luego vamos aparte, los campeones de 2008. Sí. Aquí también debemos ampliar un poco. Luego seleccionamos, ampliamos un poco. Ups, a ver, quizás nos hemos pasado. 36, 40, ¿Por qué no 41? 42 ya. Ahora, vale, ahora te quiero enseñar cómo podemos añadir unos pequeños efectos al texto, ¿vale? O sea, Existe una función que tenemos por ahí muy útil que se llama estilo de capa, que nos permite aplicar, digamos, unas sombras, añadir unos efectos de chaflán y de relieve a todas nuestras capas, ya sean de píxeles o de gráfica vectorial. Antes de enseñarte esto, vamos a hacer un poco de espacio, ¿vale? Entonces, movemos la imagen a la izquierda de manera que tengamos espacio para ver. Luego vamos a nuestras capas, vamos al título ya seleccionado, aplicamos el estilo de capa. Tienes varios, yo te enseño uno, así, de manera aleatoria. Luego tú también puedes entretenerte. Resplandor exterior. Aquí está. Este es el cuadro de diálogo que contiene todos los estilos de capa. Nosotros hemos elegido este, pero también podemos movernos en el interior de los demás. pero me parece algo complicado. De hecho, es muy simple. Lo importante es focalizar la atención sobre lo que realmente nos interesa. Por lo que atañe al resplandor exterior, ahora muevo un poco por aquí para ver las dos cosas juntas, nos interesa que sobresalga, ¿ves? Este resplandor desde detrás del texto. ¿Ves? Ah, sí. Pues cuanto más muevo este cursor en concomitancia con este otro, tanto más se modificará la consistencia y la extensión de este resplandor. Ujú. Entre otras, también puedes modificar el color de este resplandor si quieres. Podemos poner un color verde, ¿te parece? Y así tenemos un efecto aplicado. ¿Ves? Nuestra capa de texto tiene aplicado un efecto, en este caso el resplandor exterior. Incluso en este caso los efectos pueden apagarse o volverse a encender, de forma individual o bien, si hay más de uno, todos juntos. Aquí está. Por supuesto, puedes entretenerte según el contenido de tu texto o también aplicando efectos de relieve, de bisel. Ponemos un ejemplo. Volvamos a los campeones de 2008 y aplicamos otro efecto que podría ser, yo qué sé, un efecto de relieve. Aquí. Mira qué le ocurre al texto. Se ha vuelto un poco tridimensional. Aquí también, jugando con estos dos cursores, ¿ves? Ujú. Puedes también cambiar el color.
con y sin. ¿Te gusta? No, ya he entendido. No, Anda. estoy de broma. No, es bonito, es interesante, de verdad. Vale, bien. Entonces, recapitulemos un poco, porque en esta lección de verdad hemos visto muchas cosas. Pues hemos introducido las capas en Photoshop. Hemos visto cuál es la estructura de las capas. Y la capa de ajuste de curvas para poder eliminar una dominante de color en la imagen de la regata. Ujú. Hemos visto cómo capas han sido útiles para realizar unos retoques en la imagen. Ujú. Y luego hemos pasado a hacer unas verdaderas selecciones. Selecciones circulares. Hemos hecho girar las ruedas de la ruedas. moto con el desenfoque radial y hemos utilizado el pincel de historia para hacer un retoque de solo algunas partes de la imagen. Hemos reproducido el efecto de barrido y allí también hemos utilizado el pincel de historia. Después te enseñé cómo utilizar la varita mágica para hacer una selección y a través de un desenfoque muy fuerte hemos proporcionado un efecto gráfico a la imagen. Hemos visto cómo funciona el texto en Photoshop, por lo menos lo hemos introducido, y hemos visto también cómo aplicar estilos de capa, en este caso al texto, creando efectos de bisel, relieve y resplandor exterior. Pues, ¿qué nos falta por hacer? Esta portada de la revista. Sí. Pero no es que quieres suscribirte a Todos Saltos, te puede hacer un buen precio. Debería mirar el contenido, ¿sabes? Bueno, tú eres deportista, entonces seguro que te gusta. Tengo una idea. Podríamos crear el contenido para esta revista. Claro, Ah, ¿empiezas tú? empiezo yo. Ya tienes un traje de buceo, estás listo para saltar al agua. Y luego tenemos esta de aquí que es bonita. ¿M? Muy, muy bonita. Gracias. Pero, ¿tú también haces de fotógrafo? Claro, hago las tomas también. Enhorabuena. Son un encanto las fotos. Gracias, gracias. Muy amable. Esta tiene unos colores estupendos. ¿Qué pasa? Anda, mira quién tenemos aquí. Hola. Tu marido. ¿Has visto a quién ha venido a ¿Qué vernos? pasa? He pasado por aquí. ¿Te molesta? No, pero pensaba que ibas al gimnasio. Sí, he acabado pronto y he pasado por aquí. ¿Te molesta? ¿Hace cuánto que estás aquí? 5 Media hora. minutos. Más o menos, anda. Sí, 5 minutos, vamos. más o menos. Sí, venga. Pero no te molesta. No, solo que no pensaba encontrarte aquí, nada más. ¿Estás seguro? Sí, ¿quieres quedarte? ¿Puedo quedarme? Sí, sí, venga. Vamos. ¿Y entonces qué hacemos hoy? A ver, en esta lección veremos tonos y saturación, un modo práctico y rápido para ajustar los tonos de nuestra imagen. Luego nos ocuparemos de las selecciones y finalmente haremos una conversión de las imágenes en blanco y negro y crearemos también un efecto sepia. Bien. ¿Estás seguro que no te molesta que ella...? No, ni mucho menos. No, anda, pero yo quizás es mejor que ahora me vaya. Como queráis. Porque tengo que hacer unas fotos para mi book con Alejandro. No sé si te lo había dicho. No. ¿Sabes? Ese book del que te hablé, que quería hacer, que tú... Hablamos de ello mejor en casa, anda. Vale. ¿Mm? Entonces buena lección. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós, Ricardo. Sí. Aquí de verdad había una buena luz, ¿eh? Pero esta también no está mal, efectivamente. Aquí está. Esta es la imagen que utilizamos para hacer nuestro ajuste. Mm. Pero es muy maja tu mujer, ¿eh? Bueno, anda, pongámonos a trabajar ahora. Imagen, ajustes. Aquí encontramos el comando tono, saturación, Sí. que tiene sus 3 cursores. Ya que es uno de esos comandos que se utiliza muy a menudo, tenemos un atajo en el teclado. Control U. Vale. Y tenemos a nuestro cuadro. Entonces te recuerdo que nosotros podemos también hacer una capa de ajuste como hicimos en las lecciones anteriores. Sí. Así que podemos hacerlo a partir de la paleta capas. Elegimos tono, saturación. De este modo creamos una nueva capa de ajuste que podremos modificar en cualquier momento sin ir a afectar los píxeles de la imagen. Ujú, vale. Pero vayamos a lo nuestro. A ver, es muy simple. Estos 3 cursores representan 3 calidades del cursor. El tono es simplemente el nombre que le damos al color. ¿Vale? Así que todo el color cambia. Ujú. Entonces, quiero que notes una cosa. Ponemos a 0 de nuevo. Y abajo tenemos estas 2 barras de colores. Y aquí está toda la gama de colores.
Cuando voy a cambiar el tono, no hago nada más que intercambiar Esa de ahí, los dos. de abajo. De abajo, los dos de abajo. De modo que todo lo que, por ejemplo, aquí es amarillo, se vuelve rojo. Y así sucesivamente. Todo lo que es verde empieza a cambiar de color y así toda la imagen cambia. ¿Ves? Vale, ponemos a cero esto. El segundo cursor es el de saturación. La saturación es la intensidad del color. Ujú. Entonces, desaturamos y los colores desaparecen. Ah, Menos 100, ninguna saturación, ningún color. Mira, en cambio, si desplazamos el cursor hacia el otro lado, ¿has visto cómo se vuelven chillones? Vale. hay que ponerse las gafas de sol. Parece un cuadro de pop art. A ver, el tercer cursor, que se refiere a la luminosidad del color, en realidad se usa poco, porque en cuanto te alejas del centro, ¿ves? La imagen se hace enseguida muy plana. Mm, Y así se oscurece mucho. Sí. Tiene pocos usos prácticos este cursor. Como mucho, si quieres hacer un fondo para escribir un texto, entonces el texto se lee bien, así, pero tiene un uso gráfico. Sí. Volvamos a poner las cosas en su sitio. Pero en este caso movemos todos los colores de la imagen contemporáneamente, ¿vale? Es interesante, pero igual no es muy útil, porque igual yo solo quiero cambiar los colores de una parte de la imagen. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está este menú emergente del que no te he hablado todavía. Tiene una serie de opciones. ¿Ves? Hay rojos, amarillos, verdes, cianes, azules y magentas. Ujú. Yo puedo configurar uno de estos subconjuntos y ocurre una cosa. ¿Ves las dos escalas? Sí. Tenemos estos 4 cursores. Así que Photoshop me dice, vale, haré el cambio solo en esta área. Y luego estos de aquí sirven para decir, aquí se lo haré un poco, será un cambio un poco esfumado. ¿Estos 4 cursores dónde están? Sí, 1, 2, 3 y 4. Ah, vale. Este es el área neta, Ujú. ¿vale? Que puedes modificar manualmente también. Este es el área esfumada y puedes hacer también este trabajo manualmente o dejas que lo haga él. Ujú. Pero, Así que, en otras palabras, el amarillo es concentrado, el que has seleccionado es concentrado en estas áreas. sí, Entre las 4 exacto. medidas, correcto. ¿Ves, Anthony? En realidad no necesitas memorizar esta información, porque es suficiente con trabajar de esta manera. Hemos empezado por el tono todos. ¿Vale? Hmm. Si seleccionas cualquier rango tonal, por ejemplo rojos, Sí. tienes la posibilidad de tener un cuentagotas que te sirve para muestrear el color que te interesa. Entonces, en este caso, yo quiero muestrear la hoja. Ujú. Entre otras, tengo también la posibilidad de tener un cuentagotas que me añade más tonos. Vale. Así que si hay más matices, puedo hacer clic en otras áreas. Ujú. ¿Vale? Pero de momento dejemos el muestreo solo en la hoja, prescindiendo del nombre que Photoshop le da. Sí. Nosotros nos referimos siempre al color que muestreamos, en este caso el verde de las hojas. A este punto vamos a hacer un cambio en el cursor de tonos y las hojas se hacen rojas. Sí. También puedes hacer una leve intervención sobre la saturación, si te parece que son demasiado chillonas. Reducimos un poco. ¿Te acuerdas? Lo hemos visto antes. Vale, hemos hecho nuestra variación. Te enseño en detalle. Aquí está. ¿Qué te parece? No, se ve la diferencia, se ve bien clara. Bien. Entonces, te recuerdo que estos cambios están memorizados en una capa de ajuste. Sí, podemos abrir y modificar de nuevo como más nos guste. Sí. En el caso que tengas la exigencia de hacer definitivos los cambios, vas en capa, combinar hacia abajo y así la capa de ajuste desaparece y los píxeles se modifican definitivamente, ¿vale? Vale, bien. Vale, Anthony. ¿Añadimos una hoja a la rama? Sí, ¿por qué no? Utilizamos el lazo. El lazo lo utilizáis vosotros los cowboys, ¿no? Sí. Entonces, esta es la primera versión del lazo, que existe desde las primeras versiones de Photoshop. Simplemente arrastramos el cursor sobre la imagen y cuando volvemos al punto de partida se crea una selección. ¿Vale?
Es muy difícil poder hacer una selección dibujando. Porque es muy preciso este. Correcto. Luego el ratón no es exactamente el medio ideal, ¿no? Eh, Entonces, pero tenemos otros ajustes del lazo. Son 3, ¿ves? Lazo poligonal y lazo magnético. sí. Empecemos por el poligonal. Entonces, el poligonal nos ayuda porque amplío la hoja. Cada vez que hago un clic, el lazo marca un punto Ujú, en la imagen. ¿Ves? sí. Puedo hacer clic varias veces. Claramente, cuanto más cercanos estén los puntos, más precisa será mi selección, ¿no? Claro. Especialmente en las áreas curvas. Entonces, esta herramienta es bastante adaptada para hacer selecciones de formas con ángulos. ¿Vale? ¿Ves? Aquí vamos más rápido. Un clic para cada punto. Aquí me equivoqué. Retroceso en el teclado. Cuanto más puntos ponemos, más precisos seremos. Casi hecho. De todos modos, por lo general, siempre conviene estar un poco dentro del objeto que estás seleccionando, más que estar en el exterior, Sí. porque tu selección será más creíble. Cuando llego, ves, al punto de inicio, el lazo me enseña este puntito que significa cuando harás clic yo cerraré la selección. Sí. Vale, Ujú, y esta es la selección hecha. Ahora podemos copiar la hoja y luego pegarla en otra parte para que eliminemos la selección. ujú. Así que vamos en el menú selección, deseleccionar, o bien te sugiero recordar control D para deseleccionar. Vale. ¿Mm? Y utilizamos, en cambio, esta otra herramienta, que es el lazo magnético. Ahora, este tipo de lazo controla las diferencias de color que existen entre los píxeles e intenta encontrar un borde. Y por tanto es suficiente con arrastrar el puntero en situaciones en que hay una buena diferencia de contraste entre los píxeles de las imágenes adyacentes e intenta trazar tú solo la selección. Ujú. Probamos. Partimos de esta punta de la hoja. ¿Ves? Mucho más preciso este. Sí, porque esta imagen se presta más porque destaca mucho, decimos, respecto al fondo. Además, la lineatura de los puntos no es casual y la vemos en la barra de opciones arriba. ¿Ves? Donde pone lineatura. ¿Dónde está? Exacto. Y en cambio, el 57. contraste representa la sensibilidad de la herramienta cuando debe decidir que dos píxeles no son del mismo tono. Los debe considerar diferentes y por tanto que forman parte de un borde. Entonces, en este caso, cuando el contraste va más allá del 10%. Exacto. Ahora estamos completando la vuelta. Aquí estamos. Casi hecho. ¡Tarán! Y nuestra hoja está seleccionada. Ajá. ¿Ahora qué hacemos? Ahora quiero enseñarte una cosa que es presente en CS3 en todas las herramientas de selección, que se llama perfeccionar borde. Sí. De hecho, la encontramos en la barra de opciones, como también en el menú de selección, perfeccionar borde. Vale, vemos perfeccionar borde en acción. Lo seleccionamos de aquí. Aquí estamos. Hacemos en modo de reducir el tamaño de nuestra imagen. Y entonces volvemos a abrir la ventana. Vale. A ver, antes que nada ponemos a 0 todos los valores de modo que podamos comprender mejor. Este está al centro porque el 0 está al centro. Veamos un poco. Antes que nada veamos estos iconos que representan el modo de previsualización. Entonces, el primer botón nos enseña la selección en el modo estándar. O sea, la parte punteada que representa el área seleccionada. La segunda es la máscara rápida, en la que la zona deseleccionada tiene una superposición de colores, en este caso roja, que es la estándar. Luego tenemos sobre negro y el área seleccionada es negra, o también sobre blanco, ¿vale? Sí. La última es la previsualización máscara, ¿vale? Ahora la utilizamos para ver estos dos cursores.
A ver, como notarás, la selección tiene bordes un poco no muy limpios, ¿no? Hay dos grupos de píxeles, ¿ves? ¿Ves? Con alguna imperfección. Sí, es un poco irregular. A ver, yo puedo desvanecer y por tanto aplicar un leve desenfoque en los bordes. Se ve la diferencia. O bien puedo redondear para suavizar esos picos. Ajá. Entonces ponemos a 0, te los enseño, picos redondeados. Ahora te lo enseño al tamaño máximo, ¿eh? Se redondean mucho. Así desaparecen. Calar aplica un desenfoque. Ujú. Entonces eso nos permite suavizar nuestro borde de selección. Vale, ponemos a 0 y volvemos a la previsualización. Por ejemplo, sobre un fondo Negro. negro. ¿Qué nos enseña eso? La selección de la hoja con sus píxeles un poco irregulares, que volvemos a desvanecer, y luego te enseño que contrayendo retraemos la selección, la hacemos más pequeña y expandiendo la ampliamos. Ahora se empieza a ver algo detrás, ¿lo ves? Así también se ve un trozo de pared, entonces si contraemos se ve la hoja más limpia, ¿vale? A ver, quiero enseñarte la última cosa. Tenemos radio y contraste, Sí. que también sirven para perfeccionar los bordes, pero trabajando de manera un poco distinta. Te los enseño en modo máscara. Entonces ponemos a 0 estos dos. Entonces el radio aplica una corrección, un desenfoque en los bordes, ¿vale? ¿Sí? ¿Ves que aplica este pequeño desenfoque? Muy parecido al de Sí. calar. Es parecido, pero actúa de modo levemente diferente, porque radio solo trabaja en los bordes. Ah, Entonces, con radio y contraste, puedo realizar un desenfoque solo en los bordes de selección. sí. En cambio, calar actúa sobre toda la imagen, así que hace una selección suavizada, desenfocada. Vale, entonces ahora hacemos la correcta, ¿está bien? A ver, vamos a desvanecer un poco, redondeamos un poco para eliminar esto, aumentamos también un poco el radio. Y vamos a ver cómo se ve con el fondo negro, ¿qué te parece? Ujú. Muy cómodo es el hecho de que ya tenemos la posibilidad de mover la hoja, Sí. ¿no? Aunque la ventana esté abierta. Aquí todavía hay un poco de claro, aquí podemos suavizar un poco, bien, contraer un poco. Y nuestra selección está lista para usar. Sí. A este punto le damos a OK. Y vamos a hacer la copia. Entonces, vamos a edición, copiar, y luego edición, pegar, Pegar. pero con el teclado. En este caso, la elección es más rápida. Sí. Entonces, control C, copia, control V, pega. La selección ya no está. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver en las capas. Se ha creado una nueva capa. Entonces, siempre es aconsejable darle un nombre significativo a una capa, ¿no? Entonces a la capa 1 la llamaremos hoja. Sí. Aquí estamos. Ahora podemos utilizar la herramienta mover. Aquí estamos, la segunda hoja se mueve, desplaza en la pantalla. Hemos dicho que la podíamos poner en otro lugar, quizás aquí. Bueno, podría ir bien, pero es difícil de encontrar dos hojas realmente tan iguales en la naturaleza. Lo mismo digo. Tenemos que modificarla. Entonces, para modificar la hoja, utilizamos la transformación libre. Edición, transformación libre. Pero aquí también es aconsejable acordarse del teclado. Control T. Como ves, tenemos a este rectángulo que encuadra nuestra capa. ¿Vale? Yo puedo restringir, como decís vosotros, estirar, to stretch, Stretch. alargar. O bien, utilizando la tecla control en los bordes, hacer alguna edición aún más radical. Ahora me parece un poco estrecha, pero la hacemos más ancha. Lo mismo digo.
Una rotación podría ser útil y la pegamos aquí. Vale, entonces recapitulemos. Cursor en los bordes. Ujú. El puntero se convierte en esta doble flecha semicircular. Arrastrando hago una rotación. ¿Pero cuál es el eje de rotación? El eje de rotación es definido por este punto. Si yo voy a moverlo, por ejemplo, lo pongo aquí. ¿Ves? Ah, sí. Y este será mi eje de rotación. Luego, las distorsiones podemos hacerlas así, en la parte central, así, y si queremos inclinar la foto utilizamos la tecla Control, Command para Mac, y vamos a cambiar la hoja de forma diferente, inclinándola. Podemos mover así, y cuando hemos terminado, Enter. Y es así que hemos inventado una hoja. Puedes llenar toda la rama si quieres, ¿eh? ¿Pero cuántos trucos hay? ¿Has visto? Son muchísimos de verdad. Guay, pero ¿sabes qué me gustaría hacer? Dime. Hacer esta imagen un poco más antigua. Sí. Tipo las del principios del siglo XX. Ah, entendido. Con el blanco y negro, borde difuminado. Muy Ujú. bien. Igual también un tono sepia, ¿qué te parece? Sí. No hay problema, lo hacemos enseguida, ¿vale? A ver, empecemos a trabajar para construir un borde difuminado. Vale. Ahora, tenemos que hacer una selección circular, Sí. elíptica. Y entonces arrastramos. ¿Ves? Con la barra espaciadora me muevo y desplazo la selección. Ujú. Y cuando la suelto, puedo definir los bordes. Vale. Entonces, de momento, hacemos una selección que va un poco fuera del recuadro, Sí, está bien. ¿vale? Solo para ver. Luego igual la arreglamos. Sí. Vale. Entonces, te recuerdo nuestro amigo perfeccionar borde. Sí. Aquí estamos. Visualización previa sobre el blanco, Vale. pero el borde debe estar difuminado. Sí. Y nosotros sabemos que calar puede ser una solución. Ujú. Pero... Más... Sí, así. Vale. Perfecto. Como difuminado. Perfecto. Muy bien. Volvamos al borde de selección. Me parece que estaba todavía demasiado estrecho. Entonces, ¿crees que es posible transformar una selección? Sí, claro, podría ser. Y así es, en el menú selección tenemos transformar selección. Tenemos a nuestro rectángulo de selección que vamos a arrastrar aquí. Ah. De modo que aumentamos un poco y no perdemos las partes significativas que nos interesan de la imagen, porque solo queremos eliminar el borde. Sí. Bueno, pero ten cuidado que hemos seleccionado la parte de dentro. Hmm. Y luego hay otro problema, hemos dejado la hoja en una capa separada, ¿vale? Entonces dejamos un momento a un lado de la selección y arreglamos estas cositas. Añadimos la hoja al fondo, de modo que luego trabajamos juntos para la conversión en blanco y negro. Entonces, combinar hacia abajo o bien Control E. Primer problema solucionado, ¿vale? Ahora, si hiciéramos una supresión para eliminar el borde, en realidad haríamos una cosa equivocada porque borraríamos el interior. Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos seleccionar la parte inversa. Así que volvemos un paso atrás. Control Z. Ujú. Vamos en el menú de selección y le decimos seleccionar inverso. He aquí que solo están seleccionados los bordes. Pulsamos la tecla suprimir, y tenemos nuestros bordes. Con control D deseleccionamos y la primera parte está hecha. ¿Vale? Nos falta la conversión en blanco y negro. Sí. La CS3 tiene un nuevo ajuste que permite hacer una conversión en blanco y negro directamente con una serie de parámetros. Te lo enseño. Imagen, ajustes, blanco y negro. He aquí nuestro cuadro de diálogo, blanco y negro. Vale, como ves hay una serie de cursores que nos permiten personalizar la conversión. Entonces puedo ir a intervenir sobre las componentes cromáticas de la imagen para hacer una conversión diferente en blanco y negro. Bien, puedo darle más o menos relieve a los rojos de la imagen. ¿Te acuerdas de las hojas rojas? Sí. A la parte de los amarillos o en cualquier otro color. Además, puedo también utilizar el cuentagotas y seleccionar un área que me interese.
y seleccionar una área que me interesa. En este caso se identifica como rojo, ¿está bien? Y decido que igual debe ser más clara. En este caso también hay una serie de ajustes preestablecidos, ¿ves? Filtro azul, filtro amarillo, filtro rojo, son estos filtros que se utilizan cuando se sacan fotos en blanco y negro. No sé si los has visto en las otras selecciones. Entonces, en vez de poner el filtro rojo, voy a hacer un ajuste de este tipo de aquí, que es parecido al resultado que obtendría en película. Y entonces hemos realizado la conversión. Falta una cosa. ¿De qué hablas? Sepia. Ah, sí. Y es esto, ¿ves? Matiz. Aquí puedo seleccionar el tono. Me gusta el anterior. La primera, ¿sí? Sí. Y aquí puedo seleccionar la intensidad. Sabes que la saturación es la intensidad del color. Sí. Entonces puedo dejar más suave, así, ahí está. Bien. He aquí nuestra conversión. ¿Vale? ¡Tachán! ¿Te gusta? Sí. Así la quería. ¿Sí? Sí. Claro, es el romántico de toda la vida, ¿eh? Pichi. ¿Has visto esta otra herramienta que junto con las demás te dará la posibilidad de expresarte de modo creativo? Como siempre has estado muy bien. Me has enseñado un montón de cosas buenas que utilizaré pronto. ¿Me haces un pequeño resumen de lo que hemos hecho? Por supuesto. Sí. Entonces, hemos visto tono y saturación, cómo se pueden modificar los colores de nuestra imagen. Sí. Luego hemos visto el lazo, Sí. ¿vale? En sus modos, sea el normal, sea el poligonal o también el magnético. Hemos hecho un copiar y pegar en una área de la imagen, ¿te acuerdas? Sí. Hemos copiado una hoja, pero hemos visto perfeccionar borde. Herramienta muy interesante para refinar nuestras selecciones. Así que aunque al principio son un poco imprecisas, con esta herramienta podemos realmente hacer un trabajo muy refinado. Yes. Luego hemos visto la transformación libre. Has visto que hemos cambiado la hoja, la hemos estirado o alargado, Sí. la hemos hecho más pequeña. Y luego, finalmente, hemos hecho una conversión en blanco y negro con el nuevo filtro de conversión en blanco y negro de Photoshop. Y le hemos dado también este tono sepia a la imagen que te gustaba a ti. Y te lo agradezco. Y luego claramente hemos visto a tu mujer, pero eso era al principio. Sí. ¿Qué ha ido a ver a Alejandro? Anda, ha ido a hacer el book.